Buenas tardes, queridos jóvenes. Hoy vamos a dar continuidad a nuestro tema que hemos estado viendo estas semanas, que es trastornos de los glóbulos rojos. Permítanme, voy a compartir pantalla para dar inicio a la clase. Bueno, entonces, como les iba mencionando, vamos a dar inicio a lo que es la tercera parte del tema número 7, que corresponde a trastornos de los glóbulos rojos. Nos hemos quedado en la clasificación de las anemias y en esta oportunidad nos toca ver las anemias por descenso de la eritropoyesis, ¿ya? Estas anemias, ¿en qué consisten? Consisten en que se deben específicamente a defectos en la producción de los eritrocitos. O sea, no se produce la cantidad adecuada. A eso se refiere. Y esta clasificación nos da una clasificación más grande que es la anemia megaloblástica, donde vamos a poder encontrar a la anemia por deficiencia de vitamina B12, a la anemia por deficiencia de folatos, a la anemia ferropénica, que es la más común, la anemia de la enfermedad crónica, la anemia plásica y la aplasia eritrocítica pura. Vamos a ir desglosando una por una y vamos a ir estudiándolas. Bueno. Vamos a empezar en principio mencionando las causas para esta clasificación grande que hemos mencionado, que es la anemia megaloblástica. En este tipo de anemia, les debo indicar de que el factor común para que se produzca este descenso de la producción de los eritrocitos es la alteración en la síntesis del DNA, que va a conducir esto a una producción, como les he dicho, disminuida, o sea, una hematopoiesis ineficaz. Dentro de las causas que van a producir esta anemia megaloblástica, tenemos diferentes causas, dentro de las que podemos mencionar la deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, alteración en la absorción, deficiencia de ácido fólico, aumento de requerimientos, alteración en su utilización y porque no responde al tratamiento con vitamina B12 o ácido fólico nuestro paciente. Por ejemplo, dentro de la deficiencia de vitamina B12, podemos decir que hay un sinfín de causas, pero la primordial es el porcentaje disminuido de consumo de vitamina B12. Lo mismo vamos a ir viendo en las siguientes. ¿Cuáles serán las características morfológicas de las anemias megaloblásticas? Vamos a poder mencionar de que vamos a ver en estas presencia de macrovalocitos. ¿Esto qué quiere decir? Que son eritrocitos macro, o sea, grandes y en forma ovalada. También vamos a ver la presencia de anisocitosis, que recordarán que habíamos dicho que es la variación de tamaño de los eritrocitos. Poikiolocitosis, que también lo hemos mencionado, pero vamos a recordar que es la variación de la forma de los eritrocitos. Dentro de las características de la anemia megaloblástica también tenemos los macropolimorfonucleares. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar en presencia de neutrófilos que son más grandes de lo normal y que también van a presentar hipersegmentación nuclear.
más de 5 lóbulos que lo que hemos aprendido, de lo normal que es 3 a 4 lóbulos, ¿verdad? También vamos a ver un factor común, que es la hiperplasia medular, que esta responde al aumento de las concentraciones de factores de crecimiento como la eritropoyetina, que habíamos dicho que es muy importante para la producción de eritrocitos, ¿verdad? Pero esta producción se ve deficiente por la anomalía en el ADN que va a hacer que la mayoría de estos eritrocitos sufran apoptosis, ¿ya? Entonces, esto va a conducir a una hematopoiesis ineficaz, o sea que no va a haber una buena producción, una cantidad necesaria de producción de eritrocitos. Ahora vamos a ver la primera anemia, que es la anemia por deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué se produce? Esta anemia es una forma específica de anemia megaloblástica que está causada, ojo, escuchar bien, por una gastritis autoinmunitaria. Y esta se debe a una alteración en la producción del factor intrínseco. Y este factor intrínseco, ¿por qué será importante? Porque este ayuda a la captación de la vitamina B12 a nuestro organismo. Por eso es importante este factor intrínseco. En esta se ve alterada, ¿por qué? Porque las células parietales de nuestra mucosa gástrica se ven alteradas y eso hace que haya una baja producción del factor intrínseco, ¿ya? También vamos a decir que esta anemia por deficiencia de vitamina B12 se presenta en todos los grupos raciales, pero se da con mayor incidencia en adultos mayores. ¿Cuáles son las características clínicas de nuestra anemia por deficiencia B12? Va a existir una gastritis crónica difusa, por lo que les había mencionado hace un momento. Va a haber una atrofia de las glándulas del fondo gástrico. Esto va a afectar principalmente a las células principales y a las parietales. Y esta disminución de estas células va a alterar lo que habíamos dicho, el factor intrínseco que va a ayudar a la captación de la vitamina B12. Por eso es que se produce. Vamos a ver también una intestinalización. ¿Qué quiere decir esto? Que el epitelio de la mucosa gástrica se va a ver reemplazado por células caliciformes, que como sabemos, estas son secretoras de moco, ¿no ve? Y estas, pero son características del intestino grueso, no así de la mucosa gástrica, ¿verdad? Entonces, este tipo es un tipo de metaplasia que se da en esta patología. A eso se denomina intestinalización. También vamos a ver una glositis atrófica, que vamos a recordar que es la depapilación de la lengua. Es por eso que en nuestro gráfico les he querido enseñar que vamos a ver a nuestra lengua alterada de color y textura. Como pueden ver, ya no tenemos la presencia de papilas, lo que hace que tenga este brillo en la lengua, como ven. Otra de las características clínicas de la anemia por deficiencia de vitamina B12 es la leucopenia. También vamos a ver la vitamina B12 sérica baja. Va a haber un aumento de homocisteína y de ácido metilmalónico. Y esta atrofia que hemos dicho de las glándulas del fondo gástrico, que va a producir una gastritis crónica y como hemos visto una metaplasia, puede llevarnos a un carcinoma de estómago. Por eso es peligrosa. Dentro de las causas para que se produzca esta anemia está la ingestión inadecuada, lo que les mencionaba un principio, donde la cantidad de vitamina B12 que necesita nuestro organismo no va a ser colmada por nuestra dieta. ¿Y dónde podemos encontrar vitamina B12 para no llegar a una anemia? En las carnes, en los huevos, en la leche, en el hígado. Así que tenemos que tener
un cuidadoso, una cuidadosa dieta para que así no podamos llegar a una anemia. Esta anemia también la vamos a ver por esta mala, mala decisión, digamos, en aquellos pacientes que son vegetarianos estrictos en su dieta. También lo vamos a poder ver en la mala absorción, en una absorción inadecuada, donde vamos a ver, lo vamos a poder observar en pacientes con gastrectomía, también en pacientes con linfoma, con esclerosis sistémica, con resección ileal o también la inflamación de una ileitis. También lo vamos a poder ver en personas que tienen parásitos o un sobrecrecimiento bacteriano en las asas y divertículos intestinales, por ejemplo. También va a ser presente en pacientes que van a hacer uso excesivo de algunos fármacos, como la colchicina, la clorfenamina. Tenemos a los antagonistas del receptor de la histamina 2, por ejemplo, pero cabe recalcar que no es que aquellos pacientes que tomen en dosis adecuadas van a tener anemia, sino tiene que haber una sobredosificación o una toma continua de estos fármacos. También lo vamos a poder ver en el alcoholismo, pero crónico. ¿Cómo se lo diagnosticará? Se lo diagnostica mediante un hemograma completo, conteo de reticulocitos, el examen de Schelling, una deshidrogenasa láctica en suero, donde también vamos a tener que estudiar el nivel de vitamina B12 en suero. Vamos a pasar ahora a ver la anemia por deficiencia de folatos, de ácido fólico. Se da por lo mismo que les acabo de mencionar, por una deficiencia en ácido fólico en nuestro organismo. Y tenemos tres causas principales: el descenso de la ingesta, el aumento de las necesidades o el deterioro de la utilización, ¿ya? Vamos a empezar con el descenso de la ingesta. Esta se da a consecuencia de una mala nutrición, como les he mencionado hace un momento. Lo mismo que en la deficiencia de vitamina B12. Tenemos que tener especial cuidado en tener una dieta adecuada en ácido fólico, que lo podemos encontrar en qué alimentos. En las lentejas, por ejemplo, en los garbanzos, en las espinacas, en el brócoli. Y les puedo mencionar también que es mucho mejor comerlos crudos, porque cuando ya los hacemos cocer, aunque sea de 5 a 10 minutos, su concentración de ácido fólico va a bajar al 95%. O sea, solamente el 5% se va a asimilar. Así que de esta manera les puedo indicar de que lo óptimo es consumirlos de forma cruda. También lo vamos a poder encontrar en algunas frutas como el plátano, el limón, el melón, y también, pero en menos cantidad, en productos animales como el hígado, pero en menos cantidades. ¿Cuándo va a haber un aumento en las necesidades? Por ejemplo, tenemos en el embarazo. Es por eso que en nuestro esquema nacional está el hecho de dar a las embarazadas ácido fólico y hierro, ¿verdad? Muchas que son mamás tal vez ya han debido ver esta situación. Entonces, una de las causas es el aumento de las necesidades. ¿Y dónde lo podemos ver? En el embarazo, por ejemplo, en la infancia. También se lo ve en el cáncer. Y en el deterioro de la utilización lo vamos a ver por el uso de algunos fármacos. Por ejemplo, el metotrexato, el primetoprim, que es muy usado en nuestro medio, que es lo conocemos como el Bacticel, como nombre comercial, por ejemplo, ¿no? Pero igual, de igual forma que el anterior, cuando son utilizados en dosis adecuadas, no hay ningún problema. Pero cuando son utilizados en dosis grandes, ahí empiezan los problemas. También este deterioro de la utilización lo vamos a poder ver cuando se hace utilización de fármacos quimioterápicos. ¿Cuáles serán los signos y síntomas?
Vamos a ver una malnutrición general en los pacientes, va a estar delgado, va a haber una queilitis, también se produce un entumecimiento, hormigueo de manos y pies. La piel va a estar pálida, las mucosas pálidas, va a haber una falta de aliento, dificultad para respirar por la falta de oxígeno, ¿verdad? Y el diagnóstico, en el examen laboratorial vamos a poder observar que existe una anemia megaloblástica, leucopenia, va a haber una vitamina B sérica baja, un aumento en la homocisteína y un aumento en el ácido metilmalónico. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la anemia ferropénica. La anemia ferropénica, al igual que las anteriores, se debe a una deficiencia en este caso, en hierro. Y vamos a poder ver esta por 4 causas principales. Ausencia de hierro en la dieta, una alteración en la absorción, aumento de las necesidades y una pérdida crónica de sangre. Dentro de la ausencia en la dieta, debemos mencionar que también se da en pacientes vegetarianos porque no hay consumo de carne roja, ¿verdad? Entonces, debemos poner especial énfasis en comer carnes rojas, mariscos, remolachas, hígado, etcétera. Se presenta también por alteración en la absorción. Por ejemplo, en los pacientes que han tenido una gastrectomía, enfermedad celíaca o una cirugía bariátrica, que ahora está muy de moda para rebajar de peso, ¿verdad? También la vamos a poder observar en aumento de las necesidades, que ya habíamos dicho que es el embarazo, el crecimiento. Y por una pérdida de sangre crónica, que puede ser, como ya hemos visto, hemorragias crónicas, ¿verdad? Como ya los hemos mencionado, como en la úlcera gástrica, por ejemplo. O también en la menstruación de algunas mujeres que son por muchos días y con un flujo muy alto. ¿Cuáles serán los signos y síntomas de esta anemia? Vamos a tener la estomatitis angular, que la podemos observar acá, que se trata de una dermatitis en el ángulo de la boca. También tenemos una glositis. Algo peculiar también podemos observar aquí, que es la coiloniquia, que son las uñas en forma de cuchara. También vamos a poder observar un trastorno que es la pica, que es el consumo de alimentos no comestibles, que alguna vez han debido ver niños, ¿no? Que les gusta comer tierra y eso, a eso se refiere. Vamos a tener también parestesias en extremidades, alopecia, que se refiere a la pérdida de cabello en algunas secciones del cuero cabelludo. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la anemia de la enfermedad crónica, que esta esencialmente se da por la inflamación sistémica que causan las enfermedades crónicas. Y esto se debe a la disminución en la proliferación de estos progenitores eritroides que habíamos dicho, que van a derivar en una baja producción de eritrocitos. Y vamos a ver a 3 grupos de enfermedades que están asociadas con esta anemia. Por ejemplo, las infecciones microbianas crónicas, como la osteomielitis. También les puedo mencionar a la endocarditis bacteriana, a los abscesos de pulmón, por ejemplo. Otras de las enfermedades asociadas a esta anemia son los trastornos crónicos inmunitarios, como la artritis reumatoide, la enteritis regional también, y algunas neoplasias que podemos mencionar al carcinoma de mama, al linfoma de Hodgkin o también al carcinoma de pulmón. Ahora vamos a ver lo que es la anemia plásica, que nos hace referencia a ¿qué? A un síndrome de fracaso hematopoyético y a una pancitopenia. ¿Qué será una pancitopenia y cuándo se produce?
La pancitopenia se produce cuando hay un problema en las células formadoras de sangre, o sea, de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Estas que les acabo de mencionar son más pequeñas de lo normal. ¿Y cuáles serán las causas? Pueden ser 4 grandes grupos, como las adquiridas, donde vamos a ver que hay un mecanismo inmunitario. Puede ser también de carácter idiopático, que no sabemos por qué se produce. Defectos en las células germinativas también. Otra de las causas son los agentes químicos, donde podemos observar al cloranfenicol, al benceno, al arsénico como causales para esta anemia. También vamos a mencionar que existen agentes físicos como las infecciones víricas, el virus de Epstein-Barr, el herpes zóster y algo muy importante, la irradiación corporal, ¿no? También vamos a poder ver otra que son las causas hereditarias, como defectos en la telomerasa, por ejemplo, la anemia de Fanconi. Y las características clínicas, como les dije, una pancitopenia, debilidad progresiva, vamos a ver palidez en nuestros pacientes, disnea, trombocitopenia, neutropenia, escalofríos, y esto es un sinónimo de fiebre, la esplenomegalia, reticulocitopenia, por ejemplo. Esos vamos a poder observar esos rasgos en la anemia plástica. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la anemia eritrocítica pura, que en realidad es un trastorno primario de la médula y está asociado generalmente a neoplasias como el timoma, la leucemia linfocítica o a exposición a algunos fármacos, trastornos inmunitarios y algo muy importante también que está relacionado a la infección por parvovirus B12. Y ahora vamos a ver lo contrario, la policitemia. ¿Qué será la policitemia? Vamos a empezar diciendo que poli es mucho, cito es célula, hemosangre, o sea, muchas células en sangre. Y vamos a decir que la policitemia es una enfermedad de la médula ósea que lleva a un aumento anormal de glóbulos rojos, con un incremento en la concentración también de hemoglobina. Y esta se divide en dos. Puede ser policitemia relativa o policitemia absoluta. Vamos a ir revisando una por una. La policitemia relativa, por ejemplo, está causada por una disminución del líquido plasmático. Dentro de sus signos y síntomas vamos a ver la hipertensión leve, la pancitopenia, va a haber un aumento de la tensión, vamos a ver un volumen plasmático disminuido. Ahora vamos a ver la policitemia absoluta, que se divide en dos subgrupos, la policitemia primaria o vera y la policitemia secundaria. Dentro de la policitemia primaria o vera, podemos indicar que es un trastorno mieloproliferativo. ¿Y a qué nos referimos con un trastorno mieloproliferativo? Esta se constituye como un subgrupo de enfermedades de la médula ósea que se van a caracterizar, ¿por qué? Por una sobreproducción de glóbulos rojos. En esta vamos a ver, al igual que en los otros, un aumento en los elementos celulares sanguíneos. Vamos a ver una basofilia y para su diagnóstico se realiza una biopsia de médula ósea. ¿Cuáles son las complicaciones de las policitemias en general, no? Puede haber trombosis, hemorragias,
Trombóticas, por ejemplo, en que se puede dar trombosis a nivel de la vena hepática, esplénica, mesentérica y a nivel de todas en general, ¿no? Pero las más importantes y relevantes son esas. También vamos a ver hemorragias causadas por las varices esofágicas, por ejemplo, y la más importante y la más grave, accidentes cerebrovasculares, ¿no? O sea, en vasos de la corteza cerebral. Y como tratamiento se tiene la flebotomía, también se les da antiagregantes plaquetarios. También ahora se está probando con el interferón alfa, pero que en realidad tiene más una actividad antiviral. ¿Y qué es una flebotomía? Muchos han debido escuchar decir, se ha ido a hacer sacar sangre. Eso es lo que dicen los pacientes, ¿no? Pero debemos decir que es un proceso en el que se usa una aguja para extraer sangre de una vena y así remover el exceso de glóbulos rojos, lo que nuestros pacientes dicen hacerse sacar sangre. En eso consiste. Y la policitemia secundaria, que resulta de la eritropoyesis aumentada, y esta es debido a al aumento de la producción de eritropoyetina, o sea, hay una sobreproducción de glóbulos rojos, ¿ya? Y esta puede ser de dos formas, puede ser fisiológica o compensadora, que se denomina así, o no fisiológica. La que nosotros tenemos aquí por la altura, entonces vamos a decir que es fisiológica, y se da por una situación de hipoxia. Necesitamos más oxígeno de lo normal y eso hace que se produzca un aumento en la producción de eritropoyetina, que va a hacer que haya un aumento de glóbulos rojos para así nosotros compensar esa situación de hipoxia que les acabo de mencionar. Es por eso que tenemos glóbulos rojos elevados, porque vivimos en la altura. Esta compensación también se da en buceadores. Y la policitemia no fisiológica se da en fumadores, en personas que tienen tumores o enfermedades renales, por ejemplo. Ahora vamos a pasar a estudiar lo que son los trastornos hemorrágicos. Y estos trastornos hemorrágicos son consecuencia de tres factores que vamos a ir mencionando. El más importante y el número uno es el aumento en la fragilidad de los vasos. También se debe a una deficiencia o disfunción plaquetaria o también a alteraciones de la coagulación. Dentro de las anomalías en las paredes de los vasos sanguíneos, podemos indicar que, como su nombre lo dice, son anomalías en realidad en la pared de los vasos sanguíneos. Y estas se pueden presentar en las siguientes patologías. Por ejemplo, en las infecciones, en las reacciones a algunos medicamentos, en el escorbuto, en la púrpura de Schöllen-Henoch, en la telangiectasia hemorrágica hereditaria, por ejemplo. En las infecciones, por ejemplo, podemos mencionar a la meningosemia, a la septicemia, también a endocarditis infecciosas, por ejemplo. En las reacciones medicamentosas, esta se produce por el depósito de complejos medicamentosos en las paredes de los vasos. Entonces, estos que van a provocar una vasculitis por hipersensibilidad y por eso se va a producir esa fragilidad en los capilares, ¿ya? También tenemos al escorbuto, que está relacionado y se asocia a hemorragias microvasculares, estas debido a que el colágeno de las paredes se debilita en el escorbuto, ¿ya? También tenemos a la púrpura de Schörling-Henoch, que se caracteriza por un exantema purpúrico, por ejemplo. Y este trastorno es de carácter inmunitario. También tenemos a la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que se caracteriza por vasos sanguíneos tortuosos y dilatados, y sus paredes sangran con mucha facilidad por esta tortuosidad que tiene.
y esta dilatación aumentada. El descenso en el número de plaquetas, ¿a qué se refiere? A la reducción del número de plaquetas, que también se denomina trombocitopenia, ¿ya? Esta se ve representada cuando el recuento plaquetario es menor a 150 por microlitro. Y dentro de las causas podemos mencionar una menor producción de las plaquetas, una reducción en la supervivencia de las plaquetas, un secuestro o dilución. Menor producción en las plaquetas, cuando vamos a ver, por ejemplo, en las personas con deficiencias nutricionales, por ejemplo, en pacientes con fracaso medular, que está representado, como ya hemos visto, por la anemia plásica. También vamos a ver en pacientes con leucemia, con cáncer diseminado, también en síndromes mielodisplásicos, por ejemplo. También la vamos a poder observar en la reducción de la supervivencia de las plaquetas. Esto debido a que puede ser a patologías como la púrpura trombocitopénica, por ejemplo, en el lupus eritematoso, en pacientes con infecciones severas, en el VIH-Sida también lo vamos a poder observar. Y el secuestro ¿a qué se debe? A que existe un aumento de tamaño en el vaso y secuestra un mayor número de glóbulos rojos y así se traduce más bien en una trombocitopenia. También vamos a poder observar esto ¿a qué se refiere más bien la dilución? En pacientes transfundados, o sea, en pacientes que han recibido una transfusión sanguínea. A eso se refiere la dilución. Y las anomalías en los factores de la coagulación. Estas, por ejemplo, pueden ser hereditarias y adquiridas. De esas dos formas uno puede llegar a tener una alteración en estos factores de la coagulación. Hereditarias, se dice que son hereditarias cuando afecta a un único factor de la coagulación. Por ejemplo, tenemos en la hemofilia afecta al factor 8, en la hemofilia A, en la hemofilia B afecta al factor 9. También pueden ser por causas adquiridas, pero en esta ya va a afectar a varios factores de la coagulación. Y la vamos a poder ver en enfermedades parenquimatosas del hígado, por ejemplo, o de deficiencia de vitamina K. Ahora vamos a ver algunos trastornos hemorrágicos. Por ejemplo, vamos a ver a los de mayor significancia clínica, ¿ya? Vamos a ver a la púrpura trombocitopénica inmunitaria, que es causada por anticuerpos, que vamos a decir que luchan con antígenos plaquetarios. Y esta se debe a consumo de algunos fármacos, se puede dar también en algunas infecciones o linfomas, o también pueden ser de carácter idiopático, que no sabemos por qué las dan. Y está causada o más bien vamos a ver, manifiestan trombocitopenia, vamos a encontrar también en esta una anemia hemolítica, y está afectada el sistema nervioso central, que es lo más típico de la púrpura trombocitopénica. También vamos a ver el síndrome hemolítico urémico, que está causado por una falta de proteínas reguladoras del complemento. Y estas lesionan células endoteliales de los vasos, y estas anomalías van a desencadenar en una activación de las plaquetas y vamos a encontrar una agregación plaquetaria más marcada y una trombosis. Esto va a causar más bien una trombosis microvascular. También tenemos a la hemofilia tipo A, que es, ojo, tomar en cuenta esto, un trastorno ligado al cromosoma X,
que está causado por una mutación del factor 8 de la coagulación, donde los hombres se van a ver más afectados, ¿ya? La hemofilia tipo B es un trastorno también ligado al cromosoma X, y esta parte tomar en cuenta, está mutado el factor 9 de la coagulación. Y la coagulación intravascular diseminada, que es un síndrome en el que la activación sistema de la coagulación nos va a conducir al consumo de factores de coagulación y plaquetas, que pueden producirnos hemorragia, hipoxemia tisular, por ejemplo, y los desencadenantes de esta patología son la sepsis, los traumatismos graves, algunos tipos de cánceres o también algunas complicaciones obstétricas que se dan. Bueno, queridos jóvenes, con esto hemos concluido el tema número 7. Los espero en una próxima clase. Muchas gracias por su atención.